La carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2. Yo recuerdo, antes de leer esta parte, una vez que leí un libro y en el libro traía una experiencia algo ambigua, podemos decir así. Y en el libro decía que una persona contrató a ciertos trabajadores para hacer un trabajo X, ya sea de construcción, de albañilería o de lo que fuese. Era un trabajo. Y al final del día, él le preguntó a los obreros con qué querían recibir, o dinero, cash, o consejos. ¿Y cuál creen ustedes fue la respuesta de casi todos? Dinero. Solo uno recibió consejos. Y este hombre dio ciertos consejos que después lo hicieron un hombre de una amplia fortuna y de una amplia visión en la vida. El apóstol Pablo, en esta carta, a la carta de Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y 2, ya está al final de su vida, al final de su ministerio. Y quizás el joven predicador Timoteo le dice a Pablo: dame algunos consejos, transmíteme algo que me sirva para mi ministerio como un ministro, un pastor o un evangelista o un miembro de iglesia. Y quizás Timoteo estaba esperando que Pablo le dijese: lo más necesario que tú necesitas es ser una persona completamente multilingüe. Tú quizás debas ser una persona que cuando ores por los enfermos resuciten o sanen. Tú debieras ser una persona tan amorosa, que los niños sientan atracción por ti. O quizás estaba esperando decir: sé como yo, que lo dejé todo y en el camino a Damasco tuve un encuentro con Jesús y viví haciendo carpas, cosiendo con mis manos y me sangraban las manos, y tú no sé mejor que yo. Porque el ser humano quiere a veces escuchar lo que está programado o preprogramado para escuchar. Y el apóstol Pablo simplemente le da un consejo a Timoteo. No le dice que es necesario, aunque importante, hablar muchas lenguas. No le dice que aunque necesario, lo más importante es orar para que haya sanidad y los enfermos y los muertos. No. No le pide que sea una persona letrada, una persona como lo era Pablo, abogado, que se enfrentó hasta los Césares. No. Simplemente al final de su vida ya Pablo iba a descansar. Va Pablo a ser hecho un mártir. Le escribe a Timoteo: requiero yo, capítulo 4, vamos a leer, versículo 1 y 2. Requiero yo pues delante de Dios. Pablo se pone en la posición de un intermediario, de un vocero de Dios. Requiero yo pues delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y ahí está la parte que Timoteo escucha: que prediques la palabra. Simplemente prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Solamente Pablo le dice a Timoteo: ¿qué cosa? Predica la palabra. No es necesario hacer otra cosa. Si hoy el Señor Jesús estuviese aquí acompañado por el Santo Espíritu y nos dijera qué quiere que le regalemos, qué don quisieran tener, qué talento quisieran poder desarrollar, quizá yo le diría bajito para que otros no me escuchen: yo quisiera cantar solo. Yo quisiera ser como Pavarotti o Plácido Domingo, ¿verdad?
Alguno otro quizás le diría al Señor Jesús: yo quisiera tener el don de la economía. Quizás otros quisieran decirle: yo quisiera tener el don de poder hablar en lenguas, todos los idiomas. Otros quisiera tener el don de poder casarme con una buena esposa o un buen esposo. Pero me parece que muy pocos le pidieran a Dios, el Espíritu Santo, este don que Pablo le está diciendo que es el más importante: prediques la palabra. Nosotros no hemos sido llamados para ser personajes. Timoteo no fue llamado para ser un sustituto de Pablo. Timoteo fue llamado simplemente para que predicara la palabra. Pero ahora vamos a ver qué tipo de palabra Dios le pide a Timoteo que Timoteo predique. Porque saben, muchos de nosotros queremos a veces interpretar la Biblia de una manera especial. Y cuando leo en la palabra de Dios, cuando Pablo le dice las cosas que Timoteo necesita, usa unas palabras que se traducen del griego y del latín, que a veces no entendemos el significado de ellas, porque el español que se usa es un español o un idioma castellano, el cual quizás los de la península ibérica lo conozcan mejor que los hispanos y americanos. Y cuando yo veo en la Biblia que Pablo le dice a Timoteo que redarguyes, que hagas eso, yo digo: y le pregunto: ¿qué cosa es redarguir? ¿Qué significa esa palabra redarguir? Yo sé que ustedes lo saben, pero como yo no lo sabía, yo fui al diccionario. Y dice que la palabra redarguir, escuchen, es sencillo: convertir el argumento contra quien lo hace. ¿Entendemos ese punto? ¿No entendieron? ¿No entendiste? Ojalá. Si entiendes eso, eres un gran hombre, porque yo no lo había entendido. Que uses tu talento, tu don, tu tiempo para convertir el argumento contra quien lo hace. Voy a poner un ejemplo. ¿Dónde vas el sábado? A la iglesia. ¿A qué iglesia vas el sábado? A la iglesia adventista del Séptimo Día en Patterson Sur, 255 de la 21 Avenida. Los adventistas, los que no trabajan el sábado. Y ahí entonces usted se ve capacitado y llamado supuestamente por Dios para darle un estudio bíblico a la persona, para que la persona entienda que el sábado es el día del Señor y que si él no está el sábado en la iglesia, está muerto. Pero redarguir no es convencer a la persona, es convertir el argumento que trae, decírselo a la persona, pero de una forma especial. Cuando Dios quiere convertir a alguien, ¿saben? No necesita que nosotros hablemos, Él puede hablar. El etíope, cuando iba camino a Jerusalén o venía de regreso, ¿qué fue lo que Dios hizo? Lo encontró con un hombre y ya él venía leyendo, ¿qué cosa? El libro del rollo de Isaías. Así que Felipe no tuvo que predicarle, solo tuvo que el argumento que el hombre le enseñó, devolvérselo hacia atrás. Porque tenemos algo equivocado. Y es esto: tú y yo hemos sido llamados a la iglesia para ser predicadores, para predicar de Cristo Jesús. El que convierte es el Espíritu Santo. Amén. Ni tú ni yo vamos a convencer a nadie para que se bautice. Tú y yo no tenemos el poder para hacer que una persona tome la decisión de dejar de fumar, o de dejar de usar droga, o de dejar la mujer que no es la suya. El poder que lo tiene Cristo Jesús. La mujer en el pozo, ¿qué le dijo Jesús? Yo sé que tú estás mal casada, si tú tienes 5 maridos y que tienes los estudios ahora.
Pero Jesús no le dijo que estaba haciendo mal. Jesús le dijo lo que ella tenía el problema, y al encontrarse con Jesús, ella dejó esa vida. ¿No se imaginan ustedes que la mamá de la mujer, el papá de la mujer y todos los vecinos le decían: oye, tú estás haciendo las cosas mal? ¿Sí o no? Todos los vecinos, porque la iglesia somos los vecinos, la iglesia está capacitada para decir todo lo que estamos haciendo mal. Pero no porque nos digan lo que estamos haciendo mal, a veces lo cambiamos. Solo cambiamos o nos transformamos cuando somos tocados por el agua viva. Cuando somos tocados por el poder de la palabra de Dios. Por esa razón, la palabra redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Pero convertir el argumento no es pelear. No es decirle a la persona que si va el domingo a la iglesia se va a perder. No es decirle a la persona que si es católico es la bestia. Porque habemos muchos en la iglesia adventista que somos más bestias cuernudos que los que están en otros lugares. Porque todo el que señala es un instrumento del diablo. Porque dice la palabra de Dios, no lo dice el pastor Cala, que el acusador de nuestros hermanos, ¿quién es? Desde el principio. Por eso, Pablo no le dice a Timoteo: yo quiero que tú seas un anciano de iglesia, que seas recio, un diácono. Como me decía el hermano de atrás, que los diáconos en una iglesia pasaban con un papel para que escupieran el chicle. Es verdad que estamos en la casa de Dios. Quizás no sea el momento para estar con un movimiento armónico en la quijada de abajo. Pero quizás la persona tiene un problema en las glándulas. Quizás la persona usa un chicle para vamos a decirlo, ¿cuándo? Porque tiene peste de boca. Pero entonces usted quiere hacer un evangelio de una mascada de chicle. Dios no llamó a Timoteo para diácono en la puerta. Dios le dijo a Timoteo que predique, ¿qué cosa? La palabra. Tú predica la palabra y deja que el Espíritu Santo convierta y haga el trabajo en cada uno. Hasta que el Espíritu Santo no me convenció a mí de dejar algunas cosas que yo vivía en mi vida pasada, no las dejé. No fue porque el pastor me dio un estudio bíblico. Yo fumaba cigarro, porque yo no nací en la iglesia. Con 20 años yo fumaba. Yo creía que yo nunca iba a dejar de fumar. Y un domingo me levanté en la mañana y se me ocurrió hablar con Dios. Y salí al patio de mi casa con un cigarro en la mano y le dije a Dios: si de verdad que tú me quieres, ayúdame, porque yo no puedo. Esto yo pienso que me gusta. Así que yo quiero que a mí se me quite. Y entré para adentro, me tomé un poquito de café. Y cuando fui a encender el cigarro me dio un dolor en el alma tener aquello en la mano. Fui para afuera, boté el cigarro, boté la caja, y hasta el día de hoy, hace 28 años, yo no he vuelto a ver un cigarro, nunca más. Pero no fue el pastor, no fue el estudio bíblico de la fe de Jesús, no fue el anciano de la iglesia que me dijo un día antes de bautizarme: tú te vas a bautizar porque amas a Cristo, porque las muchachas de la iglesia. Yo dejé ese vicio que hace daño al ser humano, que es un flagelo a la humanidad, porque Dios tuvo misericordia de mí. Amén. Pero ahora Timoteo quería hacer grandes cosas, un joven ministro, una joven personalidad de la iglesia, redarguye. Pero le dice otra palabra que muchos interpretamos mal: reprende. ¿No es así, hermana Loreli? ¡Reprende! Y aquí creemos todos que somos Jesús con el látigo en la mano. Cuidado, esa no es la palabra que se usa en la Biblia, en la original. Escuchen lo que dice la palabra reprender, lo que significa corregir, amonestar a alguien vituperado o desaprobando lo que ha dicho o hecho. Corregir
reprender significa ayudar al que ha sido apaleado por otra persona. Así que reprender no es decirle a una persona, oye, viniste con los pies diferentes a la iglesia. Oye, ten cuidado. No. Reprender, según el diccionario, dice corregir y amonestar a alguien vituperado. Que la palabra vituperado, ¿qué cosa es? Acusado, abusado, bullying. Eso es reprender. Pero cuando vemos la palabra dice, oh, Pablo le está diciendo a Timoteo, reprende. Y a veces los predicadores usamos el púlpito para decir que la iglesia está mal. La iglesia no está mal, porque esta es la iglesia del Dios vivo. Amén. Esta es la niña de los ojos de Dios. Amén. Amén. El que está mal soy yo. ¿Sí o no? El que está mal, ¿quién es? Yo. Si yo cambio, la iglesia está bien. Y si cada uno cambia, la iglesia está bien. Amén. Si cada uno se reprende, corrige, amonesta a quien ha sido vituperado. Cuando Jesús estaba allí, estaba tratando de hablar con los discípulos, los fariseos. Hicieron una prueba increíble. Le trajeron una mujer que según la Biblia había sido tomada en el acto. Y venían con la mujer, pero también venían con las piedras en las manos. Sí. Y le dijeron, maestro, esta mujer, según la ley de Moisés, fue tomada en adulterio. La ley de Moisés dice, ¿qué cosa? Que la apedreen. Que sea apedreada. Todos estamos dispuestos a apedrear, pero muy pocos estamos dispuestos a regenerar, a transformar. Por eso cuando dice reprende, amonestar a alguien vituperado, dice la palabra de Dios que Jesús escribió unas cositas en la arena o en la tierra. Los teólogos baratos como nosotros decimos que Jesús empezó a ponerle cositas a... No, yo no digo eso. Lo que yo digo es, lo que dice la palabra de Dios, lo que Jesús puso a la tierra, allí con su dedo o con una varita, llamó poderosamente la atención, que nadie tiró una piedra. Y entonces Jesús dijo, el que esté libre ¿de qué? Pecado. De pecado, que lance, ¿qué cosa? La primera piedra. Y lo que escribió allí fue una reprensión. Pero Jesús no dijo palabra. Así que se puede reprender sin decir palabras y sin ofender, ¿cierto? Y Jesús después le dijo a la mujer, mira, pedazo de bendita, ven para tu casa y cósete la boca y peínate diferente que tú estás mal. Porque tú sabes, a la otra le dijo allá en el pozo, has tenido 5 maridos, el que tiene no es ahora, Jesús fue más directo, ¿no? Pero a esta le da la mano y le dice, levántate, ¿dónde están los que te acusaban? Y le dijo, ni yo te condeno. Vete Y no peques más. Entiendo yo ahora por qué Pablo le dice a Timoteo esta palabra de reprender. Es corregir, es amonestar a alguien vituperado. Hay otra palabra, exhorta. Pablo quiere que Timoteo no solo predique, exhorte, reprenda, redarguye. Exhortar, incitar a alguien con palabras, razones y ruegos a que deje de hacer algo. Con razones, con ruegos, con palabras. Cuando Jesús mandó a sus discípulos a predicar el Evangelio y sus discípulos vinieron con un problema. Ellos pudieron predicar, pero no pudieron sacar demonios. Dice la Biblia que no pudieron sacar los demonios que estaban en ciertas personas. Y cuando le preguntaron qué debemos que hacer, Jesús, quizás esperaban diciendo que Jesús hiciese una palabra o algún acto mágico. Y Jesús fue sincero y dijo, este género no sale si no es con ¿qué? Con oración y ayuno. ¿No es así? Amén. ¿Saben qué, queridos hermanos? Que a veces no es tan importante ser un buen predicador, sino una persona que dedique tiempo a orar por nosotros.
Y yo me pregunto, ¿cuándo es la última vez que usted ha salido a predicar? Y antes de salir a predicar, usted ha dedicado un tiempo para orar por la persona que usted quiere que el mensaje de Dios le alcance. Así que estas tarjeticas están muy bien hechas profesionalmente. Y yo estoy seguro que estas tarjeticas no van a tener ningún éxito si primero, responsablemente como hijos e hijas de Dios, le oramos a Dios diciendo: Dios, permite que las personas que vean esta tarjeta, al menos tu espíritu las inquiete. Porque el Espíritu Santo no va a venir a repartir las tarjetas. Para eso estamos nosotros. Pero nosotros no vamos a sustituir al Espíritu Santo. Pero a veces queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas, nuestros propios medios. Sigo la otra parte y voy a terminar ya con el diccionario porque no quiero predicar con el diccionario. Pero es interesante porque me gusta paciencia. Esa palabra que usa Pablo a Timoteo. Paciencia. ¿Cierto? Yo me doy risa cuando los certámenes mundiales y eso, hay una parte que le preguntan a los jóvenes concursantes y dicen paz mundial. No saben lo que están diciendo. La Biblia dice cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Si ellos hubieran leído la parte de la Biblia, ninguno diría paz, pero bueno, lo dicen. Pero cuando Pablo le dijo a Timoteo, paciencia, capacidad de perder o soportar algo sin alterarse. Chicos, pero si la Biblia lo dice claro, el sábado es el día ¿de qué? Del Señor. No hay argumento contra eso. Aún las iglesias que defienden el domingo dicen que ellos lo cambiaron porque ellos quisieron. Pero ahora tú estás estudiando con una persona y la persona lee que el sábado es el séptimo día de la semana, el día del Señor, y te dice, sí, pero el domingo. ¿Pero cómo el domingo? Mira lo que dice la Biblia. Mira la Biblia. No lo entiendo. A veces que uno quisiera darle con la Biblia en la cabeza. Porque está tan claro. ¿Cierto? ¿De qué color es esta camisa? Pero si eres daltónico no lo ves. Esos son daltónicos. No ven los colores verdes y rojos. Por eso a un daltónico no se le da licencia de conducir. Porque no diferencia los colores del semáforo. Los equivocan. ¿Entendieron? Pero esta palabra que usa Pablo es tan grande y me ha hecho a mí reflexionar tanto en estos días. Paciencia, capacidad de padecer o por soportar algo sin alterarse. La hermana Lorena me dijo: ay pastor, ya tengo el hígado cocinado. Paciencia, capacidad de soportar. ¿Cómo vamos a ser hijos de Dios que predicamos un evangelio tan hermoso si no tenemos paciencia? Si no estamos dispuestos a soportar a las personas como son las personas. Dios no quiere que seamos diferentes a los del mundo. En la oración sacerdotal de intercesión de Dios, de Jesús con Dios, Jesús le dijo: Padre, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes ¿de qué? Del mal. Un día en un estudio bíblico, ¿saben? Hay una palabra que es fea para los cristianos, usarla contra personas que no son cristianos. Y es que le dicen a los que no son de la iglesia que son mundanos. Pero la palabra mundano no quiere decir que no sea religioso. Mundano es que eres del mundo. Y alguien estaba estudiando la Biblia y le dijo a otra persona: no, porque ustedes son los mundanos. Y había un viejo en la casa que había leído algo de eso y sabía que el mundano era del mundo, y se le paró así por adelante al supuesto predicador de la Biblia y dijo: ¿y de dónde tú eres? De Marte. Todos somos mundanos. Dios aún no ha determinado que salgamos al reino de los cielos, a la vida eterna con Él. ¿Estamos dónde? Aquí, en Parson. Dios lo que quiere es que donde tú estés seas la luz más pequeña pero más brillante de la zona. Y es el que encargará de mirarle los ojos a la gente para que la gente vea que esa luz, a pesar de las tinieblas que existen, pueda seguir alumbrando. Capacidad
de padecer o soportar algo sin alterarse. Hermano, a veces los adventistas del séptimo día, incluyéndome yo, somos gasolina. Somos fosforera. Solo hay que hacer para encendernos en candela. ¿No es verdad? Por aquí había una. Yo creo que me la dejaron a propósito. Ojalá tenga gas. Muchos somos como la... Esto digo fosforera, no sé cómo te le dirán. Encendedor. Encendedor, ¿cierto? Solo hay que hacer una cosquillita en la barriga y nos prendemos en candela. Perdonar. Capacidad para no alterarse. Capacidad para hacer cosas pesadas o minuciosas. Facultad de saber esperar cuando algo se desea mucho. Lentitud a veces para hacer algo. Y muchas más cosas que hay en esta parte de aquí. Pero Pablo le dice a Timoteo, enfócate en predicar la palabra ¿de qué? De Dios. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Y por qué tiene que decir Pablo a los vivos y a los muertos? Para que nadie se escape, ¿cierto? A veces cuando dos hijos pelean y riñen, los padres cometen el error de castigar a uno. Castíguenlo a los dos, porque los dos estaban en el problema, ¿cierto? Los dos estaban ¿dónde? En el problema. Así que Pablo recibe de Dios estas palabras y se las transmiten a Timoteo. El Dios que va a juzgar a los vivos ¿y qué? Y a los muertos. Y tú estás en ellos. No importa que tú estés vivo ahora y después estés muerto, Dios te va a juzgar a la manera de Él, pero Dios te va a juzgar. Y quizás en este momento esté siendo tomado el nombre tuyo para que sea procesado en el juicio. ¿Y cuál será el resultado del cual Dios reciba en ese día? Te encarezco que manifiestes, que prediques la palabra, que hices a tiempo y fuera de tiempo, que redarguyas, que exhortes con toda paciencia y con toda doctrina. Y esa palabra es importante, doctrina. Doctrina quiere decir lo que la palabra de Dios dice, no lo que digo yo. A veces queremos decir que la Biblia dice lo que la Biblia no dice. ¿Cierto? En Génesis 1:1 la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Dios. Pastor, ¿quién creó los cielos y la tierra? Bueno, dicen algunos teólogos que la tierra puede dos funciones, que era una roca y que después Dios dijo, hay una roca solita en el ambiente, vamos a hacerle un poquito de oxígeno, vamos a hacerle agua. Entonces Dios empezó a construir en esa roca que flotaba en el ambiente, y por eso cuando los científicos hacen la prueba del carbono 14 o de lo que se utiliza tantos millones de años, ¿cierto? Es como el borrachito que dice, pastor, yo no bebo ya, pero me tomo 3 copas al día por los riñones. Nosotros no estamos llamados a dar explicaciones de las cuales Dios no ha llamado. Cuando Pablo dice a Timoteo que prediques la doctrina, le está diciendo, predica la palabra de Dios, lo que está dicho ahí. Si alguien lo acepta es porque el Espíritu Santo lo convence. Si alguien no lo acepta es porque el Espíritu Santo no lo ha convencido. Tienes que dejarle esa función a la persona que tiene que hacerla. La doctrina no es lo que yo creo que la Biblia dice. Y habemos muchas personas, y hay muchas personas que usan el púlpito para defender puntos que la Biblia nunca ha defendido. Personas que están predicando que la Santa Biblia, que el Santo Himnario. Sí, tenemos Santa Biblia, pero el Himnario no es santo. El Himnario está hecho por hombres igual que tú y que yo, y ahora fue modificado y se le puso más signo y se le quitó. Yo no tengo que usar
mi tiempo predicando si hay personas que alaban a Dios o no. Yo tengo que predicar que los que adoran a Dios y lo adoran en espíritu y en verdad, Dios ha tocado su corazón. Amén. Aquí hay personas que han venido hoy con una necesidad especial, ¿cierto? Sí. Quizás yo use mi tiempo para predicar sobre las bestias del Apocalipsis que son necesarias. Pero ¿qué le ayuda a una mujer que está perdiendo su matrimonio, a un hombre que está perdiendo su matrimonio, saber de las bestias del Apocalipsis? ¿Qué le ayuda a una persona que ha perdido el trabajo, que no tiene dinero, que no tiene alimento para darle a sus hijos ni para pagar la luz y el gas? ¿Qué le interesa saber si la batería, la flauta o el violín son instrumentos diabólicos? Esa persona ha venido para ser exhortada, para ser redarguida, para ser corregida, para escuchar de que hay un Dios de amor interesado en resolver su problema. Amén. Amén. Cuando tú salgas de aquí, ojalá entiendas que estás en una iglesia muy bonita y que te quiere mucho, pero que has estado en la presencia de un Dios vivo. Amén. En la presencia de un Dios que tiene un interés especial por ti. Amén. Y que esa misma debe ser tu función, predicar de Cristo Jesús. Amén. Cuando Cristo Jesús venga, vendrá a buscar seguidores, no personas. Doctrina. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? Si hay una sola Biblia. ¿No la han preguntado a ustedes? Esa pregunta me la hacen a mí. De cada 10 estudios, 9 estudios me la hacen. Pastor, ¿por qué si es una sola Biblia hay tantas religiones? La respuesta para mí es sencilla, pero es humana, así que no es de Dios. Si usted tiene otra mejor, úsela. Hay tantas religiones porque las religiones a veces lo que hacen es seguir las opiniones de los hombres. ¿Entendieron eso? Porque si tú leyeras la Biblia e hicieras lo que la Biblia dice, hubiera una sola religión. El pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Cristo Jesús, sin nombre ni apellido. Por eso Pablo le dice a Timoteo que prediques, ¿qué cosa? La palabra. De Dios. No te salgas de otro libro. No, porque yo leí en el New Herald o yo leí allá en el New York Times. Está bueno, pero todos pueden leer el New York Times y el New Herald. Pero la solución de este mundo está en Cristo Jesús, en su palabra. Queridos hermanos de Padre Sansur, no perdamos más nuestro precioso tiempo ni buscando ni escuchando cosas que no sean de la palabra de Dios. En la palabra de Dios está todo escrito. ¿Quieres tener un régimen de alimentación saludable? Lee la palabra de Dios, lee Levítico 11. No tienes que leer a más nada. No tienes que traer al médico fulano de tal para decirte que tienes que comer y que no tienes que comer. Tú quieres ser un buen esposo, lee la palabra de Dios y haz lo que la Biblia dice. ¿Quieres ser una buena mujer? Lee lo que la palabra de Dios dice. ¿Quieres ser un buen padre, educando una familia para el reino de los cielos? Haz lo que la Biblia dice. ¿Qué dice la Biblia? Gástate tiempo con tus hijos. Cuando te levantes en la mañana, repítale lo que yo te he dicho. Cuando estés al mediodía almorzando el hamburguesa en McDonald's, repítale lo que le has dicho, lo que yo te he dicho. Cuando te acuestes por la noche, repítale lo que está en la noche. Pónselo en su frente, átalo a su... Pero hoy en día nos levantamos a las 5:30 de la mañana, tomamos el café o la leche con chocolate, nos comemos el pan con mantequilla, y aquellos que son tan bendecidos por Dios, el mangú, y salen con su mangú con salami y huevo frito para el trabajo, y llegan y trabajan 8 horas y le dicen al manager, ¿tienes overtime? Sí. Y el manager le da overtime
Y cuando llega el viernes a la casa, llega con un cheque de $1,200 y toda la familia dice, aleluya, alabado sea Dios. Y el tiempo. La Biblia dice, usa tiempo. Porque ahí también en la Biblia dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tu pan y tus aguas te serán ciertas. Pero el tiempo no lo usamos. Después los hijos crecen, la familia se desmorona. Y ya cuando ven que los hijos tomaron otra decisión, corren para la iglesia. Pastor, mis hijos no están en la iglesia. Pregúntate si tú no estás en la iglesia porque ellos no quieren estar o porque tú no tuviste tiempo de mantenerlos en la iglesia. En la Biblia está. Predica la doctrina. No prediques argumentos. No, porque el doctor Seuss dice en su libro El niño y la educación. No, dile al niño las cosas como son. Que debajo del sol hay tiempo para todos, jóvenes. Pero los científicos dicen que no importa que las muchachitas se acuesten, que tengan muchas relaciones. No importa. No importa que la gente sea lesbiana o homosexuales. No, eso no importa. Y ya hay muchos pastores y hay mucha gente que dice, no, eso no tiene nada que ver, eso es una cosa. Porque no, ahí es la Biblia. Es abominación. Yo no estoy en contra de las preferencias de nadie. Cada cual prefiere lo que quiera y hay que respetarlo. Pero si a mí me preguntan qué yo creo, yo no voy a decir mi opinión, yo voy a decir, lee la palabra de Dios. Eso fue lo que Pablo dijo a Timoteo. Hay detalles y momentos en que tú no puedes dar tu opinión ni profesional ni personal. Tú tienes que decir lo que está en la palabra ¿qué? De Dios. Pero no usamos la palabra de Dios cuando no nos conviene. ¿Quieres tener ese éxito? ¿Quieres tener el triunfo? Escucha lo que dice la palabra de Dios. Léela. Pero es más fácil lo que dice Wikipedia. ¿Ves? Wikipedia es una bola de mentiras, porque todo el mundo pone lo que haga la gana. Muchas personas vienen a hablarme a mí, me dicen, pastor, escuchó, leyó, vio lo que pusieron en internet.